Estos tres ejercicios se escogieron por una situación en particular, sobre todo para entender un poquito la diferencia entre las cargas puntuales, cargas distribuidas rectangulares y cargas triangulares. Si se fijan, estos tres ejercicios en particular son muy parecidos, no son iguales, pero son parecidos. De hecho, lo que sería el primer ejercicio, que es el de la carga puntual, y el de la carga distribuida rectangular, estos dos son equivalentes. Acuérdense que vimos que si nosotros transformamos esta carga distribuida rectangular por una carga puntual equivalente, nos quedaría justo la de la izquierda, ¿sale? Pero justo por eso están los dos ejercicios como dos ejercicios distintos, para que vean la diferencia entre utilizar la carga equivalente y la carga distribuida rectangular. Si se fijan aquí, cuando tenemos una carga puntual, pues necesariamente el diagrama de fuerza cortante es muy distinto a el de la carga distribuida rectangular. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, en el de la izquierda, tenemos que la fuerza cortante es 30, que es el valor de la reacción, y permanece constante hasta que entra de golpe la carga puntual, perdón. Cuando entra la carga puntual, entonces va a bajar hasta menos 30 y termina en menos 30. El de acá también inicia en 30 y también termina en menos 30, pero si se fijan va bajando gradualmente. Va bajando gradualmente por el efecto de la carga distribuida. La carga distribuida nos hace que vaya bajando poco a poco, de manera constante, pero poco a poco. Es decir, vamos a bajar, cada que recorramos un metro, vamos a bajar 10 kilonewtons. ¿Por qué? Porque ese es el valor de la carga distribuida. Son 10 kilonewtons por metro. Entonces, si nosotros estamos en 30, pasamos un metro y bajamos a 20 y así. Entonces, vayan observando por qué si nosotros determinamos la fuerza equivalente para esta, que sería esta de acá, no podemos utilizarla para la parte de los cortes, porque entonces el diagrama sería distinto, ¿sale? El diagrama de la izquierda claramente es distinto al de la derecha. Tienen partes en donde se parecen, sí, efectivamente los dos empiezan y terminan en el mismo número, pero la parte que está en el centro es distinta. Y sobre todo esto cambia bastante en la parte del momento. Si observan ustedes aquí, el momento va a ir subiendo de manera constante, pero sobre todo lo más importante en lo que tienen que ver es en el valor en el que acaba. Acaba en 90 kilonewton metro. Por otro lado, el momento acá va subiendo, pero va subiendo de una manera más lenta y cada vez es más lenta, hasta que en este punto acaba en 45. Si se fijan acá, el momento en el centro, cuando X vale 3, vale 90, y aquí el momento vale 45, es decir, es de la mitad, ¿sale? Entonces, por eso el efecto es muy distinto. Recuerden ustedes que les comentaba cuando empezábamos a ver las cargas distribuidas que un ejemplo muy común y con el que nosotros tenemos muchas relaciones, por ejemplo, cuando nosotros estamos acostados en una cama. Cuando estamos acostados en una cama es como si fuéramos una carga distribuida sobre la cama, y la cama casi no se deforma cuando estamos acostados. Pero si nosotros nos paramos, la cama se va a deformar bastante más que cuando estamos acostados. ¿Por qué es? Por esto, por el momento. Acuérdense que el efecto del momento es que se doblen las vigas. En este caso, cuando estamos parados, el momento es del doble de cuando estamos acostados, por eso se flexiona mucho más. Por otro lado, acá tenemos la carga distribuida triangular. Esta carga distribuida triangular también está elegida a propósito porque su fuerza equivalente es casi igual a la primer fuerza. No es igual en este caso, ¿por qué? Porque la fuerza equivalente la vamos a colocar más pegada hacia B, pero el hecho de que conozcamos que la fuerza equivalente también es de 60 kilonewtons, pues nos da la idea de que más o menos esto tendría que ser parecido, y sí lo es, pero ya cambia bastante. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya tengamos una carga más grande a la derecha, es decir, pegada a B, nos va a generar que la reacción en B sea mayor. La reacción en B es de 40 kilonewtons en este caso, a diferencia que en A es 20. Si se fijan, ya cambió porque en los primeros dos eran 30 y 30, 30 y 30, y aquí ya tenemos que la reacción en A es de 20 y la reacción en B es de 40, ¿vale? Esto es porque es una carga distribuida triangular y está más cargada hacia la derecha. Además de esto, la forma de la figura cambia. El hecho de que nosotros tengamos una carga distribuida triangular nos genera que la gráfica aquí ya sea curva, ya es una parábola. Si se fijan, comienza en 20 y va bajando, pero muy poco a poco. ¿Por qué? Porque al inicio la carga distribuida triangular es muy pequeña. Después, conforme la carga distribuida triangular va creciendo más, va a estar bajando más.
Es decir, si ustedes se fijan, por ejemplo, lo que cambia entre 1 y 2, en 1 estamos nosotros en 17.98 y en 2 estamos en 12.65. Es decir, cambió alrededor de 5 unidades en sentido vertical. Nosotros cuando nos movimos del 1 en X al 2 en X, bajó 5 unidades. A diferencia de acá, por ejemplo, en el 5 estamos en 23 y en el 6 estamos en 40. Si nosotros cambiamos del 5 al 6 en X, bajamos 17 en Y. ¿Sale? Si se fijan, aquí en esta zona se baja 17 y aquí en esta zona se baja 5 y obviamente antes se baja todavía. Otra cosa que tenemos que ver, si se fijan, en los primeros dos comparten que el momento más grande está justo en el centro de la viga. En el primer caso es de 90, en el segundo caso es de 45, pero ambos están en el centro de la viga. Y en el tercer caso ya cambia un poco porque el momento máximo ya no está en el centro, ya está un poquito más o menos aquí, por ahí del 3.5, tendremos el momento máximo, ¿sale? Que de hecho es un poco más grande que el que teníamos acá. ¿Por qué se recorrió? Se recorrió porque tenemos más carga hacia la derecha. Necesariamente en las zonas de la viga donde tengamos más carga, va a estar hacia ese lado cargado el momento más grande. Eso es lo normal. Otra cosa que quiero que noten, y por eso están aquí las tres al mismo tiempo, es muy importante que vayan observando esto. Chequen la figura que queda tanto en el diagrama de fuerza cortante como en el de momento, dependiendo del tipo de carga. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en la primera parte tenemos una carga puntual, ¿cuál es la gráfica de la fuerza cortante? La gráfica de la fuerza cortante es una línea horizontal. Línea horizontal. Si tenemos carga puntual, la gráfica de la fuerza cortante es una línea horizontal y el momento es una línea inclinada. Línea horizontal y línea inclinada, ¿sale? Esto va a pasar siempre que tengamos cargas puntuales o que la carga más grande presente sea una carga puntual. Ojo, la forma de la gráfica la va a dictar el orden de la carga más grande. Es decir, si la carga más grande es una carga triangular, independientemente de que tengamos una carga puntual, va a tomar la forma de la triangular. Y así sucesivamente. Hacia la derecha son órdenes más grandes, es decir, la triangular es la del orden más grande, luego la rectangular y luego la puntual. Y si tuviéramos una más hacia la izquierda sería... Vale. Entonces es muy importante que vean esta relación. Si se fijan, tenemos carga puntual, luego abajo tenemos una línea horizontal y luego línea inclinada. ¿Vale? Y vean qué pasa con el siguiente. Recuerden, la fuerza cortante era línea horizontal y luego abajo línea inclinada. ¿Sale? En el siguiente tenemos aquí en la carga la línea horizontal. En la carga está la línea horizontal y luego la línea inclinada. Recuerden, en la fuerza cortante primera es línea horizontal y luego línea inclinada. En el segundo ejercicio tenemos la línea horizontal en la carga y luego tenemos la línea inclinada en el diagrama de fuerza cortante y tenemos una parábola en el momento. ¿Sale? Entonces, horizontal, inclinada, parábola. Horizontal, inclinada, parábola. Aquí tenemos horizontal, luego inclinada. Si siguiéramos hacia abajo sería parábola. Luego vamos a ver qué pasa ahí después, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa en la siguiente? En la triangular, aquí ya tenemos una línea inclinada. El triángulo, si se fijan, es una línea inclinada. Entonces, línea inclinada y luego, ¿qué sigue de la línea inclinada? Parábola. Si se fijan así, de esta manera, en diagonal, esta es línea inclinada, esta es línea inclinada y esta es línea inclinada. Las tres que están así inclinadas son líneas inclinadas. Esta y esta son líneas horizontales y esta somos cuando tenemos una carga puntual, siempre la fuerza cortante va a ser una línea horizontal. Una línea horizontal, después el momento va a ser una línea inclinada. La fuerza cortante, línea horizontal, el momento, línea inclinada. Después, acá en el segundo ejemplo, tenemos línea horizontal en la carga. Entonces, la línea inclinada es en la fuerza cortante y abajo es una parábola. Entonces, línea horizontal, abajo línea inclinada y parábola. Y en el siguiente tenemos línea inclinada, luego parábola y al último cúbica. ¿Vale? Entonces, si se fijan ustedes, lo que sería el momento de la primera gráfica, la fuerza cortante de la segunda y la carga de la tercera, las tres son líneas inclinadas.
Y la fuerza cortante de la primera y la carga de la segunda son líneas horizontales, y la fuerza cortante de la tercera y el momento de la segunda son parábolas, ¿vale? Lo que quiero que vayan notando es que va subiendo el orden conforme nosotros vamos avanzando, y no solo eso, sino que se repiten las cosas, ¿sale? ¿Por qué es todo esto? Miren, ahorita que empezamos igual íbamos resolviendo todos estos ejercicios de manera muy lenta, paso a paso y así, ¿no? Pero poco a poco ustedes van a ir haciéndolo con más velocidad, incluso a simple vista van a poder resolver ustedes los diagramas de fuerza cortante y de momento de muchas gráficas, o por lo menos van a poder ustedes distinguir si tiene sentido o no. Con esto que les estoy explicando, quiere decir que si, por ejemplo, vamos a suponer que yo les hubiera puesto esta aquí, si yo les hubiera puesto aquí, ustedes me dijeran, no, es que esta gráfica no tiene sentido ahí. ¿Por qué no tiene sentido ahí? Porque esto es una curva. ¿Y aquí qué tiene que ir? Aquí tiene que ir una recta. También chequen con las expresiones que tenemos. En este primer ejercicio teníamos la carga de 60. La fuerza cortante nos salió un solo número. Nos salió 30. ¿Sale? Aquí era 30 nada más. No tenía ninguna X ni nada. Pero ya en el momento teníamos 30X. Es decir, teníamos X a la 1. ¿Qué pasa con la carga distribuida? La carga distribuida, a partir de la fuerza cortante ya tenemos X. De hecho, aquí era menos 10X, ¿sale? Entonces, en el momento, en la primera, tenemos X. En la fuerza cortante tenemos X en la segunda. Y en el momento de la segunda es X cuadrada. ¿Y qué pasa acá con la triangular? En la triangular, en la fuerza cortante tenemos X cuadrada y en el momento tenemos X al cubo, ¿sale?